del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. La Iglesia Católica afirma lo siguiente: por gracia y privilegio muy especial de Dios Omnipotente, en atención a los méritos y previstos de Jesucristo Redentor, la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción. En efecto, en la Sagrada Escritura vemos que ella es la llena de gracia. ¿En qué momento fue llena de gracia? Bien, la Iglesia, pensando en lo que Dios nos reveló, bien, no hay de otro que el momento de su concepción. ¿Por qué? Porque en toda lógica, la que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, dándonos al Salvador Jesucristo, no podía estar ni siquiera un instante bajo su dominación. De ahí, María Inmaculada, María concebida sin el pecado original. Es decir, nunca estuvo privada de la gracia de la santidad. ¿Qué dijeron los santos padres acerca de la Virgen Santísima Inmaculada? Y bien, esos santos padres, varones, representantes auténticos, dijimos, de la tradición cristiana, auténticos herederos de los apóstoles y de los primeros lugartenientes de los apóstoles, primeros obispos, estos santos varones fueron elaborando poco a poco la doctrina de la concepción inmaculada de María. Después, otros santos la calificaron con estos títulos. Por ejemplo, calificaban a María de santa, de inocente, purísima, intacta, incorrupta, inmaculada, etcétera, etcétera. Hubo también tiempo importante, por ejemplo, Sant Efrem de Siria, diácono, padre, doctor de la Iglesia, muerto en 373, dice: mis huesos gritarán desde la tumba que la Virgen engendró a Dios. Es decir, que la Virgen tuvo un hijo que es Dios encarnado. En esta época sobresalen en sus alabanzas de María San Justino, San Ireneo, padres casi apostólicos, Sant Efrem, San Ambrosio, San Agustín. Y también hasta el siglo XI, por ejemplo, los santos, los padres, los obispos alabaron la Virgen Santísima. La fiesta, por ejemplo, de la Inmaculada comienza a celebrarse en algunas iglesias de Oriente desde los años 700. En Irlanda desde el siglo IX, en Inglaterra desde el siglo XI, y después se propagó por Francia, por Alemania. Hubo un tiempo en que los teólogos, santos varones muy marianos, no entendían cómo solucionar un problema. ¿Cuál problema? Es que todo hombre necesita de la redención. Y por esta razón, gente como Santo Tomás, etc., por no haber logrado solucionar el problema, han negado esta fe en la Inmaculada. Pero no tenía la solución, que finalmente, por muy grandes que sean los teólogos, bien, no son la Iglesia. Es la Iglesia que decide. Y la Iglesia dio la solución. María, en previsión de los méritos de la pasión, muerte de Cristo, recibió la gracia preventiva. También un santo varón muy conocido, Escoto, bien, ahí dijo: no, María es inmaculada. De hecho, sí, en esto sigue los padres de la Iglesia. Y finalmente, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Beato Pío IX clarificó todo y declaró María Inmaculada. Es decir, declaró que creer que María fue concebida sin pecado original
fue concebida en santidad desde el momento de su existencia, es dogma de fe. Y aquí esta famosa bula, este famoso decreto papal. El Papa dice: después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre, por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas oraciones y las súplicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir, afianzar nuestra mente con la fuerza, con la virtud del Espíritu Santo, implorando el auxilio de toda la corte celestial e invocado con gemidos al Espíritu Santo Paráclito, e inspirándoslo él mismo, y bien, declaramos. Entonces dice, después de haber rezado en privado y oración pública de las iglesias, con el fin que Dios nos ayude con la virtud del Espíritu Santo a ver claramente y decidir rectamente. Y bien, dice, declaramos lo que sigue. Y es algo hermoso lo que dice. Para honor de la Santa e Individual Trinidad. Entonces, para honrar a Dios verdadero. Primero. Segundo, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios. 3. Para exaltación de la fe católica, fe cristiana auténtica. 4. Y aumento de la religión cristiana con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habla por la autoridad de Cristo, con la autoridad de nuestro Jesucristo, con la autoridad de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, como Papa, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, y bien, María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original. Ha sido esta doctrina revelado por Dios y por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles cristianos. Entonces dice, declaramos, pronunciamos, definimos que la doctrina, la fe, que sostiene que la Virgen Santísima, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salud del género humano, fue preservada del pecado original. Entonces, María recibe la gracia en previsión de los méritos de Cristo. Y el Papa termina diciendo, por lo cual si alguno, lo que Dios no permita, presumiere sentir en su corazón de modo distinto a como por nos ha sido definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de iglesia. Entonces dice, si alguien no acepta esto, bien, sigue su propio juicio y se separa de la fe de la iglesia que definimos. Las palabras del vicario de Cristo, dirigida por el Espíritu Santo, ha pronunciado el oráculo infalible. María es la Inmaculada. Ahora veamos un poco la razón teológica de esto. Siglos enteros, dice el padre Rollo Marín, siglos enteros necesitó la pobre razón humana para hallar el modo de concordar la concepción inmaculada de María con el dogma de la redención universal de Cristo, que afecta a todos los descendientes de Adán, sin excepción alguna para nadie, ni siquiera para la Madre de Dios. Pero por fin se hizo la luz y la armonía entre los dos dogmas y apareció con claridad deslumbradora. Entonces, de un lado, creemos que absolutamente nadie se salva de todos los hijos de Adán sin la redención de Cristo. Del otro lado decimos, María fue concebida sin pecado. ¿Cómo explicar esto? De dos maneras, en efecto, se puede redimir, salvar, rescatar a un cautivo.
Uno, pagando el precio de su rescate para sacarlo del cautiverio en el que ha incurrido. Esto se llama redención liberativa. O pagándolo anticipadamente, impidiéndole con ello caer en el cautiverio. Esto es redención preventiva. Esta última es una verdadera y propia redención, más auténtica y profunda todavía que la primera, y esta es la que se aplicó a la Santísima Virgen María. Dios omnipotente, previendo desde toda la eternidad los méritos infinitos de Jesucristo, Redentor, rescatando al género humano con su sangre preciosísima, derramada en la cruz, y bien Dios aceptó anticipadamente el precio de ese rescate y lo aplicó a la Virgen María en forma de redención preventiva, impidiéndola contraer el pecado original que como criatura humana descendiente de Adán por vía de generación natural debía contraer y hubiese contraído de hecho sin ese privilegio preservativo. Con lo cual la Virgen recibió de lleno la redención de Cristo más que ningún otro redimido, y fue a la vez concebida en gracia sin la menor sombra del pecado original. Este es el argumento teológico fundamental recogido en el texto de la declaración dogmática del Papa Pío IX. El pueblo cristiano, que no sabe teología, pero tiene el instinto de la fe que proviene del Espíritu Santo y le hace presentir la verdad, aunque no sepa demostrarla, hacía muchos siglos el pueblo cristiano que aceptaba alborozadamente la doctrina de la Concepción Inmaculada de María. Y el pueblo cristiano se tapaba los oídos cuando los teólogos ponían objeciones y dificultades a la misma. Por eso aplaudía con entusiasmo y repetía jubiloso los argumentos de conveniencia que, si no satisfacía del todo a los teólogos, llenaba por completo el corazón y la piedad de los fieles. Tales eran, por ejemplo, el llamado argumento de Scoto: potuit decuit ergo fecit. Dios pudo hacer inmaculada a su madre, era conveniente que la hiciera, luego la hizo, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, el sentido cristiano dice: la reina de los ángeles no puede estar bajo la tiranía del demonio, vencido por ellos. La mediadora de la reconciliación no puede ser un solo instante en pecado como enemiga de Dios. Otro argumento: Eva, que nos perdió, fue creada en gracia y justicia original, y María, que nos salvó, no podía ser concebida en pecado. También no es posible que la sangre de Cristo brote de un manantial manchado. Entonces era necesario que María fuera inmaculada. Y además no es posible que la Madre de Dios sea esclava de Satanás por el pecado original. Por lo tanto, era muy conveniente y normal y factible que la Madre de Dios fue concebida en gracia, en santidad. Todos esos argumentos de conveniencia eran del dominio popular durante siglos y siglos. Pero el argumento teológico fundamental es el de la redención preventiva que hemos expuesto. Si lo hubieran vislumbrado los teólogos medievales como Santo Tomás, que pusieron en tela de juicio el singular privilegio de María, ni uno solo de ellos se hubiera opuesto a una doctrina tan gloriosa para María, tan en consonancia con el instinto sobrenatural de todo corazón
cristiano. Entonces, el problema de los teólogos, como que habían rechazado el dogma de la Inmaculada Concepción, era que no conocían este argumento muy bueno de la redención preventiva. En previsión de los méritos de Cristo, bien Dios aplicó la gracia a María. Como por ejemplo una persona que sabe que va a trabajar y ganar tanto, bien le dan a crédito, podemos decir, un dinero de una manera anticipada. Otro punto muy hermoso. La Santa Virgen María fue, por especial privilegio de Dios, enteramente inmune, preservada durante toda su vida de todo pecado actual, incluso levísimo. Entonces, esto también es importante saber. La Santa Virgen María fue por un especial privilegio de Dios, enteramente inmune, preservada durante toda su vida de todo pecado actual, incluso levísimo. Esto es de fe implícitamente definida. He aquí la definición implícita del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, ustedes saben que es el concilio que tuvo lugar en la ciudad de Trento, en Italia del Norte, para reafirmar la fe cristiana auténtica católica frente a la corrupción introducida en la fe por Lutero y los protestantes. Este concilio tuvo lugar en Italia, en ciudad de Trento, entre 1545 y 1583. Dice el concilio: si alguno dijese que el hombre una vez justificado no puede pecar en adelante ni perder gracia, y por lo tanto el que cae y peca no fue nunca verdaderamente justificado, eso es falso, dice. El hombre justificado puede perder la gracia por pecado. Y esto los protestantes que dicen, creen que estás salvo, eso es mentira. De hecho, si es católico ya pecó mortalmente por dejar la fe verdadera. Pero supongamos un protestante de buena fe, aunque no haga pecados gordos, por el momento bien puede pecar, y aunque haya aceptado, como dicen, bien puede perder la gracia, la santidad e ir al infierno. Entonces, si alguien dice que el hombre, una vez justificado, no puede pecar en el adelante ni perder la gracia, y por tanto el que cae y peca no fue nunca verdaderamente justificado, o al contrario, que puede evitar durante toda su vida todos los pecados, aun los veniales, si no es por especial privilegio de Dios, como de la bienaventurada Virgen lo enseña la Iglesia, sea anatema. Con otras palabras, el hombre, incluso justificado, bautizado, puede perder la gracia. Y bien, la única que por privilegio de Dios no cometió ni pecado mortal ni pecado venial es la Virgen, nuestra Madre, la Virgen María. En efecto, Santo Tomás expone hermosamente la razón teológica de este privilegio de María en la siguiente forma: a los que Dios elige para una misión determinada, les prepara y dispone de suerte que la desempeñen idónea y convenientemente. Según aquello de San Pablo, nos hizo Dios ministros idóneos de la nueva alianza. Ahora bien, la Virgen María fue elegida por Dios para ser madre de Salvador, para ser madre de Dios, de Verbo encarnado. Y no puede dudarse de que la hizo por su gracia perfectamente idónea para semejante altísima misión. Pero no será idónea María si alguna vez hubiera pecado, aunque fuera vehemente, y ello por 3 razones. Porque el honor de los padres redunda en los hijos, según se dice en los proverbios. Gloria de los hijos son los padres, Proverbios 17:6. Luego, por contraste y oposición,
la ignominia de la madre hubiera redundado en el Hijo Jesús, lo que no es posible. 2. Por su especialísima afinidad con Cristo, que de ella recibió la carne, pero dice San Pablo a los Corintios, ¿qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? 1 Corintios 1:24. Y 3, porque el Hijo de Dios, que es la sabiduría divina, habitó de un modo singular en el alma de María y en sus mismas entrañas virginales. Pero en el libro de la sabiduría se nos dice, en el alma maliciosa no entrará la sabiduría, ni morará en cuerpo esclavo del pecado. Sabiduría 1:4. Por lo tanto, María nunca pecó, ni venial ni mortalmente, fue siempre llena de gracia. Otras consecuencias teológicas, la Santísima Virgen fue enteramente libre del fomes peccati, es decir, la Virgen fue siempre libre de la inclinación al pecado desde el primer instante de su concepción inmaculada. Entonces la Virgen María, por no haber nunca tenido el pecado original y ningún pecado personal, ella no tenía inclinación al pecado. La razón teológica no puede ser más clara y sencilla. El fomes, es decir, la inclinación al pecado, es una consecuencia del pecado original que inficionó a todo el género humano. Pero como la Virgen María fue enteramente preservada del pecado original, síguese que estuvo enteramente exenta del fomes, es decir, de la inclinación al pecado. Esto es una consecuencia lógica y natural. Y no se diga que también el dolor y la muerte son consecuencias del pecado original. Sin embargo, María sufrió dolores inmensos y pasó por la muerte corporal como su divino Hijo. Pero el caso del dolor y de la muerte es muy distinto de la inclinación al pecado. Este último supone un desorden moral, al menos en la propia naturaleza humana. Entonces, el ser humano, por el pecado original, queda herido e inclinado al mal. Es un desorden que está en la naturaleza humana. Y María no tuvo esto. El dolor y la muerte, en cambio, no afecta para nada al orden moral, y por otra parte, era conveniente y en cierto modo necesario que la Virgen pasara por la muerte, el sufrimiento, con el fin de conquistar el título de la corredentora de la humanidad al unir sus dolores y su muerte a los de su divino Hijo, el Redentor del mundo. Por eso fue enteramente exenta de la inclinación al pecado, pero no del dolor y de la muerte, dice Santo Tomás de Aquino en su Summa Teológica, tercera parte, 27, artículo 3, corpus. Otra cosa importante, la Santa Virgen María no solo no pecó jamás de hecho, sino que fue confirmada en gracia desde el primer instante de su inmaculada concepción. Y era, por consiguiente, impecable. Esto también, queridos hermanos, es muy, muy importante saber. La Virgen nunca pecó porque, porque fue confirmada en gracia. Pueden distinguirse tres clases de impecabilidad: una metafísica, una física y una moral, según que el pecado sea metafísico, físico o moralmente imposible con ello. La impecabilidad metafísica o absoluta es propia y exclusiva de Dios. Repugna metafísicamente, en efecto, que Dios pueda pecar, ya que es Él la santidad infinita y principio supremo de toda santidad. Esta misma impecabilidad corresponde a Cristo hombre en virtud de la unión hipostática, unión de la divinidad con la humanidad para formar la persona de Jesús, ya que las acciones de la humanidad santísima se atribuyen a la persona del Verbo, y por lo mismo, si la naturaleza humana de Cristo pecase, haría pecador al Verbo, lo que es imposible en sí mismo.
La impecabilidad física, llamada también intrínseca, es la que corresponde a los ángeles bienaventurados que gozan de la visión beatífica. La divina visión llena de tal manera la inteligencia de los bienaventurados, y la divina bondad atrae de tal modo su corazón que no pueda a la primera ningún resquicio por donde puede infiltrarse un error, ni a la segunda la posibilidad del menor apetito desordenado. Entonces, debido que están iluminados por Dios y atraídos por Dios, bien, no pueden pensar ni querer algo desordenado. Ahora bien, todo pecado supone necesariamente un error en el entendimiento, considerando como bien real lo que solo es un bien aparente. De ahí el error. Y un apetito desordenado en la voluntad, prefiriendo un bien efímero y creado al bien infinito e increado. Luego los ángeles y los bienaventurados son física e intrínsecamente impecables. Es decir, los ángeles y los santos que ven Dios cara a cara no pueden ya pecar. Y finalmente hay la impecabilidad moral, llamada también extrínseca. Coincide con la llamada confirmación en gracia, en virtud de la cual Dios, por un privilegio especial, asiste y sostiene a una determinada alma en estado de gracia, impidiéndole caer de hecho en el pecado, pero conservando el alma radicalmente la posibilidad del pecado si Dios suspendiera su acción impeditiva. Es decir, si Dios no ayudara, uno podría caer. Pero Dios interviene de tal modo que esta persona elegida por Dios no cae en pecado. Esta última es la que tuvo la Virgen Santísima durante los años de su vida terrestre, en virtud de un privilegio especial exigido moralmente por su inmaculada concepción y sobre todo por su futura maternidad divina. Dios confirmó en gracia a la Virgen María desde el instante mismo de su purísima concepción. Esta confirmación no lo hacía intrínsecamente impecable como a los bienaventurados del cielo. Se requiere para ello, como hemos dicho, la visión beatífica, pero sí extrínsecamente, o sea, en virtud de esa asistencia especial de Dios que no le faltó un solo instante de su vida. Tal es, en sustancia común y completamente cierta en teología. Entonces, tal es la sentencia común y completamente cierta en teología que María nunca pecó porque fue confirmada en gracia. Recibió una asistencia divina de tal modo todos los momentos de su vida que nunca pecó. También la Señora Virgen María, en el primer instante de su concepción inmaculada, fue enriquecida con una plenitud inmensa de gracia, superior a la de todos los ángeles y bienaventurados juntos. Entonces la Virgen María, en el primer instante de su concepción inmaculada, fue enriquecida con una plenitud inmensa de gracia que supera a la gracia, santidad de todos los ángeles y santos. Que la Señora Virgen María fue concebida en gracia es de fe divina y católica, implícitamente definida por Pío IX al definir la preservación del pecado original, puesto que una cosa supone servir la otra. Es el aspecto positivo de la Inmaculada Concepción de María, mucho más sublime todavía que la mera preservación del pecado original, que es su aspecto negativo. Entonces, ser concebida sin pecado es el aspecto negativo, ser llena de gracia es el positivo. Pero que la gracia inicial de María fuera mayor que la de todos los ángeles bienaventurados juntos, no es doctrina definida, pero sí completamente cierta en teología. He aquí las pruebas. La Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia y la razón teológica nos dicen. En la Sagrada Escritura se insinúa esta doctrina, aunque no se revela expresamente. En efecto, el ángel de Nazaret se dirige a María con estas palabras: Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. San Lucas 1:28. Ahora, ¿cuándo se llenó de gracia? Desde su creación, dijimos.
esta llenez y plenitud de gracia, no hay razón alguna para circunscribirla al tiempo de la anunciación y no antes. Habiendo sido concebida en gracia, lo más natural es que tuviera esa plenitud desde el primer instante de su concepción. Eso mismo parece insinuar el verbo es. No fue ni será, sino simplemente dice es. Llena eres de gracia, sin determinar especialmente ningún tiempo. Y que esa plenitud fuera mayor que la de los ángeles y santos, lo veremos más claro en el argumento teológico. El magisterio de la Iglesia, ¿qué dice? La bula Ineffabilis Dei, por la que Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, comienza con el siguiente párrafo. El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza dice el Papa, de límite a límite, con fortaleza y dispone suavemente todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano, que había de provenir de la transgresión de Adán, y habiendo decretado con plena misteriosa, escondido desde la eternidad, llevar a cabo la primitiva obra de misericordia, con plan todavía más secreto por medio de la encarnación del Verbo, para que no pereciese el hombre, impulsado a la culpa por la astucia de la diabólica maldad, para que lo que iba a caer en el primer Adán fuese restaurado más felizmente el segundo, eligió y señaló desde el principio y antes de los tiempos, Dios señaló una madre para que su unigénito Hijo, hecho carne en ella, naciese de la dichosa plenitud de los tiempos. Y en tanto grado la amó por encima de todas las criaturas, que en ella sola se complació con señaladísima benevolencia, por lo cual dice el Papa, tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales carismas, dones, sacada del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que ella libre siempre absolutamente de toda mancha de pecado, y toda hermosa y perfecta, manifestase tal plenitud de inocencia y santidad, que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. Entonces dice el Papa, desde toda la eternidad, Dios que ha previsto que Adán y Eva y los ángeles iban a usar mal de su libertad y caer en el pecado, Dios ha previsto un plan B, que es de la restauración por Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, y ha previsto también que una mujer iba a ser la eterna adversaria de Satanás, la Virgen María, que creó en santidad y la colmó de todas las gracias, virtudes y dones del Espíritu Santo. Y finalmente la razón teológica es esta. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, señala la razón teológica en la forma siguiente. En todo orden de cosas, cuanto uno se allega más al principio de ese orden, más participa los efectos de ese principio. El que, por ejemplo, el que más cerca está del fuego, más se calienta. ¿De dónde infiere un santo que los ángeles, por estar más cercanos a Dios, participan más de las perfecciones divinas que los hombres? Ahora bien, Cristo es el principio de la gracia, por la divinidad como verdadero autor, por la humanidad como instrumento. Y así se lee en San Juan, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. San Juan 1:17. Pero la bienaventurada Virgen María estuvo cercanísima a Cristo, según la humanidad, puesto que de ella recibió Cristo naturaleza humana,
Por tanto, debió obtener de él una plenitud de gracia superior a la de los demás. Con otras palabras, mientras más María es cerca de Jesús, más está santificada. Está santificada. Entonces, María, Madre del Señor, María nunca pecó. María fue creada en la gracia y la santidad. Nunca estuvo ni un segundo bajo el influjo del demonio. Y María nunca pecó ni un solo pecado venial por haber sido confirmada en gracia. Entonces, esto de la Inmaculada Concepción significa que Dios, en previsión de los méritos de Cristo, bien dio la gracia, la salvación a María Santísima al momento de crear su alma, porque la que iba a aplastar mediante su Hijo la cabeza de Satanás no podía, mediante el pecado original, estar bajo su influjo. Por lo tanto, pidamos a la Reina Purísima y Santísima que nos alcance la gracia de no seguir esta inclinación al mal que tenemos heredada del pecado original. Rezar, confesarnos, comulgar, acudir a la Virgen y alejarnos de las ocasiones del pecado. No hay de otra. El que no se aleja de la ocasión del pecado nunca triunfa del pecado. El pecado tiene sus agentes, el mundo, la carne, los demonios, pero la carne, es decir, esta inclinación que tenemos en nosotros, heredar el pecado original, nos inclina al mal y por lo tanto tenemos que alejarnos de las ocasiones que fomentan el mal. Que la María, Reina de los Ángeles Santos, que María Purísima nos ayude del cielo a guardarnos puros y santos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.